Y llamó el nombre de aquel lugar Masaj y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Reciban sus lugares. Vamos a ver un poquito, a modo muy rápido, distintos aspectos de lo que fue la peregrinación del pueblo de Israel luego de salir de Egipto. Definiciones que Dios les deja y lo que significa eso en lo que hace a la vida espiritual de un cristiano y a la salud espiritual de una iglesia. ¿Sí? Vamos a tratar de reproducir. He armado una especie de guía en este sentido. No sé si ven bien, si molesta, si no se aprecia bien. No sé si algún hermano puede apagar las luces, no sé, al menos los reflectores, quizás ayude un poco en la visión. Pero bueno, Dios condujo al pueblo a través de lugares y eventos donde en cada uno de ellos el pueblo recibió enseñanzas muy puntuales y conoció el obrar de Dios a través de las mismas. ¿Sí? Y hay una cuestión que tengo que mencionar en este sentido. Y es esto: la peregrinación del pueblo de Israel a través del desierto tiene su analogía espiritual con el caminar del cristiano y los momentos particulares de enseñanza divina. Nosotros, si miramos la historia del pueblo de Israel, vemos, partiendo de Moisés, no yendo hacia atrás, que Dios llama a Moisés para que se encargue de sacar del pueblo de la esclavitud. Luego sucede una serie de eventos. Moisés sale con el pueblo e inician una peregrinación, una travesía a través del desierto. Y por lo que vamos a ver los pasos que siguen, Dios busca a través de esa peregrinación formar una base en el pueblo de lo que necesita incorporar al pueblo para la conquista. ¿Sí? Vamos a ver que la cosa termina en una especie de fracaso, ya en forma de adelanto les digo. Conocemos la historia igualmente, la historia si vemos la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver el porqué de eso, el porqué de estas cosas. ¿Ok? Entonces, punto 1. La primera pregunta que surge, y vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Hoy quizás no vamos a tener el versículo en la pantalla, pero por lo menos tenemos Biblia, ¿no? Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15, que dice: Éxodo 3, 13 al 15, ¿tenemos todos? Dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
Remarque eso. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Yo soy el que soy. Esta frase, escrita hace 4000 años, más o menos, sigue estando en presente. ¿Qué significa esto? A Dios nadie lo creó, nadie lo concibió. Dios es. Dios existe en su esencia. No hay nadie antes que Él, nadie hay antes que Él. Y usted dirá, bueno, Sebastián, está todo muy lindo, pero esta frase se la dijo Dios a Moisés. Sí, pero yo te pregunto en esta mañana, entiendo que estamos pueblo de Dios en este lugar, amén. Bueno, ¿has creído en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Has recibido por fe la salvación? ¿Crees en Dios, en el Espíritu Santo y en su Hijo? ¿Crees que Jesucristo vino a esta tierra para salvarnos y morir por nuestros pecados? Entonces, el mismo Dios que le llamó a Moisés es el mismo Dios que nos llama a nosotros. Y ese Dios sigue siendo, soy el que soy. Dios no muda, no mudó, no muda y no va a mudar, no cambia. Dios es lo que es. Él nos llamó. Y el otro versículo, el 15, dice Jehová. Este término en el original es un tetragrámatos. ¿Qué significa? Estas son 4 letras. Hasta hoy todavía están viendo la forma de pronunciar como palabra ese término. Pero preguntaban siempre a los rabinos, a los sacerdotes, a todos, ¿cómo se pronuncia Jehová en el original? Y la mayoría le decía, que es la esencia de Dios, la expresión de Dios, el soplo recio que existió desde que Dios sopló hálito de vida en el hombre, en la creación. El mismo soplo recio que existió en Pentecostés cuando entró a la casa un viento recio que llenó completamente. Esa es la esencia de Dios y por eso su palabra se cumple. Ese Dios nos llamó. Seguimos. Pasamos toda la parte de los acontecimientos que surgieron dentro de Egipto y nos vamos a Éxodo capítulo 13. Versículo 17. En este pasaje ya el pueblo, autorizado por el faraón, por así decirlo, parte de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces vemos
el versículo 17 del capítulo 13 de Éxodo, que dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Saltamos eso y vamos al versículo 21. Y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos. Marque eso. ¿Para guiarlos por dónde? Por el camino. ¿Qué camino? El que Dios traza. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. ¿El qué? Y el camino. A fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Marque eso. Dios siempre va adelante. El tema es dónde nosotros estamos, porque Dios guía. Yo tengo que saber si estoy siguiendo esos pasos o no. ¿Y cómo me doy cuenta? Y en principio estaban en un desierto, el pueblo si tenía calor extremo es porque estaba fuera de la nube. Y si no veía nada de noche, porque estaba fuera de la columna de fuego. Entonces no estaban siguiendo al Señor. Seguimos. Capítulo 15 de Éxodo, versículo 22. Luego que cruzan el Mar Rojo y la victoria sobre el ejército egipcio, el cántico de Moisés y de María, dice el versículo 22 del capítulo 15: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿y qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y preste atención a esto. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El cristiano, cuando acepta al Señor, inicia un proceso.
Y lo primero que debe hacer es, o si no lo hizo, hay que hacerlo, bajar a Mara. Bajar a Mara. Y nos encontramos con aguas amargas allí, propias, que no son bebibles. Pero Dios, que restaura las cosas, se ocupa del tema. Y ahora vamos a ir, y esto lo voy a repetir recurrentemente, desde ya le pido disculpas, pero leímos en el pasaje anterior que la columna de fuego y la nube guiaba al pueblo, o sea que el pueblo llega a Mara porque Dios los guió hasta ahí. ¿Ok? Esa es la soberanía de Dios. Y en ese lugar, cuando el pueblo está expuesto, necesitado, ahí es donde Dios le dice, no, espera, tranquilo, porque estás en mis manos. Dice que allí les dio estatutos y el pueblo fue probado para ver cuál era la actitud del pueblo. De hecho, ya vimos que el pueblo ya empezó a murmurar. Vamos a ir viendo que la cosa se va a ir poniendo cada vez más áspera. Aún así, Dios sienta una base y prueba la actitud y la fe del cristiano, del pueblo. Y en ese sentido, Dios les dice, si vos, Sebastián, cumplís con lo que yo te marco y te conducís por donde yo quiero que te conduzcas, que es en definitiva el resumen de lo que hemos leído, cumplir sus mandamientos, oír atentamente, etcétera, etcétera. Entonces, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? Porque estás protegido. Sí, vemos que se nos viene a la memoria el Salmo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estás ahí, estás en el radar, posicionado donde Dios te quiere. Pero no solo eso, sino que Dios te dice, tu sanador soy yo. Yo sano tu alma enferma. Miramos como que desorientados, ¿no? ¿Cuántos han experimentado el poder sanador del Señor? Aquellos que no lo han hecho, esta es una mañana especial para que puedas sentir que Dios es nuestro sanador. Y esa frase que la pongo, simplemente estoy reemplazando el término por el original. Yo soy Yahvé, o la expresión respirando, Yahvé. Porque el simple hecho de respirar hace que yo glorifique al Señor con esa actitud. ¿Qué más? Capítulo 16 de Éxodo. Ahí está marcado los versículos del 1 al 36, pero leemos los primeros hasta el 4. Versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo dice: partió luego de Elim. Esta no es, algo obvié del pasaje anterior. Después de Mara, Dios los condujo al pueblo a Elim, que es un lugar de oasis y sombra, donde el pueblo descansó y reposó. Eso quiere decir que después de Mara,
Siempre está Elim. Sí. Bien, y luego de Elim dice que partió toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjese cómo empieza a denotarse la ceguera del pueblo. Ni hablar de la espalda lacerada, seguro, de los latigazos que tenían, porque el trato era bastante fuerte. Moría gente todos los días a causa de los trabajos y de la servidumbre pesada. Pero ellos no se acuerdan de esa parte de la esclavitud, sino de las ollas de carne. O sea, se ve que eran ollas generales y a agarrarse. Se acordaban de eso. Aún así, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Y esto es llamativo. Para que yo los pruebe si anda en mi ley. No mi ley todo junto, en mi ley o no. De hecho, si miramos un poquito más adelante el pasaje, usted lo puede buscar, el maná que caía, pasadas ciertas horas se podría, o sea, no se podía conservar, no es que decían, bueno, no juntamos de más, no. Era todos los días salir a buscar su ración diaria. Y en el pasaje dice que era de un gomer, 2 litros, un termolar de maná. ¿Sí? Y esa era la ración diaria que el pueblo todos los días debía juntar. Y juntaba la medida exacta. Ahora, ¿por qué? Y eso pregunto, a ver quién se anima a responder. ¿Por qué Dios dice para que yo los pruebe si andan en mi ley? Hay un tema. El pastor dijo para ver si son obedientes. Si Dios sacaba al pueblo, un pueblo esclavo de Egipto, y así como estaba, lo tiraba a Canaán a conquistar una tierra, es probable que a los 2 días se haya contaminado con la cultura de los cananitas, se hayan dispersado, porque había gigantes inmensos, muros como el de Jericó, etcétera, etcétera. Entonces Dios tenía que enseñar obediencia. Y qué manera tan particular que enseñar a través del alimento. El pasaje miramos, y el pueblo de Israel medio que no quiso, o sea, probó. No, algunos juntaron de más, se le pudrió todo. Salvo lo que Moisés le ordenó a Aarón de juntar y poner delante de la presencia de Jehová como testimonio. Eso no. Pero lo demás se podría. Entonces, el que quería decir, bueno, no, mañana me voy a tirar unas horas más, no. Tenía que salir a buscar su ración diaria. Y así nosotros, y ojo, me estoy poniendo en primer lugar, nosotros debemos buscar todos los días nuestra ración diaria, nuestros 2 litros de maná.
Un detalle ahí. El maná comenzó en este momento, digamos, desde la historia del pueblo a caer, y cesó cuando el pueblo entró. Eso se lo dejo para meditación. Cada día el pueblo irá y recogerá lo que es necesario para ese día. Seguimos. ¿Quién está conmigo? Capítulo 17, versículos 1 al 7, y acá es donde hemos leído. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y uno, bueno, como dice la frase, ¿no? Con el diario del lunes dice, bueno, ya pasaron por esto, ahora van a confiar en el Señor, ¿no? Porque volvamos a decir lo mismo, es la columna de fuego, la nube, la que guió al pueblo hasta ese lugar, Refidim. ¿Sí? O sea, porque Dios va adelante. Ahora, fíjese la pregunta que hace el pueblo, que esto es lo que llama mucho la atención. No había agua. Y bueno, versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Upa, esto no se estaba mencionando en los pasajes anteriores. ¿Y por qué ahora sí aparece el término tentar? Porque ya el pueblo había pasado por una experiencia similar, donde Dios le dijo, si vos con atención escuchás y prestás atención, entonces no te va a pasar nada de esto porque yo soy tu sanador. Sin embargo, vuelven a insistir. Y no solo eso. Pasamos al versículo 4 y dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos, toma también en tu mano tu vara, con la que golpeaste el río. He aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar. Y bueno, ya hemos leído este pasaje. Ahora la pregunta del pueblo, ¿está pues Dios entre nosotros? ¿En serio? ¿En serio teníamos que preguntar eso? ¿Acaso no te condujo Dios hasta ese lugar? Estoy hablando, parafraseando, ¿no? Como que si estuviese yo siendo parte de esa historia en ese momento. Si fue la presencia de Dios la que guió hasta ahí. ¿O será que la ceguera espiritual es tal que no son capaces de discernir que es Dios el que conduce? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hermanos, yo luché bastante con este mensaje. Y hoy y lo digo con todo respeto, por favor, pastor,
una leve licencia, voy a romper el protocolo. Cuando el pastor hoy expresaba su sentimiento, yo me preguntaba y decía, Señor, ¿somos capaces de discernir de que en realidad tú nos guías como pueblo? ¿Será que nosotros, pueblo, iglesia, no estamos, entre paréntesis, de balde, altercando contra el siervo del Señor? Dios nos guarde. Aún así Dios a Moisés le dijo, yo voy a estar delante de ti. Y esa frase resuena, pastor. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Yo estaré delante de ti en la peña. Dios quiere ministrarnos, pueblo. Pero para que podamos avanzar hacia la conquista debemos pasar la escuela del Señor. Y esto que estamos viendo es parte de esa escuela. Aprendizaje. Saber depender de Dios. Saber caminar con Dios. Seguimos. Luego de esto, Dios siguió con su plan. Ahí quedó un error en el texto, no es 17, sino que es Éxodo capítulo 20. Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahora es Dios hablando al pueblo y definiéndose como se definió con Moisés. Y se presenta tal cual es, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de... Y en esta mañana el Señor se presenta ante nosotros y nos dice, yo soy tu Dios, iglesia. Yo te liberté de la servidumbre y la esclavitud del pecado. Y ahí es donde comienza un plan de instrucciones, lo que podemos decir en ese entonces la ley, que arranca con los 10 mandamientos y después todas las demás leyes. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios pone en el pueblo sus
preceptos, sus ordenanzas, sus estatutos, que allá en Mara le dijo que el pueblo debía cumplir. El pasaje sigue el relato, y acá hago un paréntesis porque las palabras que hoy fueron habladas todas merodearon lo que estamos hablando. Nuestro hermano Luis partiendo desde el inicio de la conquista, ¿sí? Nuestro hermano Juan hablando de el capítulo 34, cuando el pacto es renovado, que es después de que Moisés rompa las tablas. Bueno, yo estoy obviando muchas cosas para que no se me haga muy extenso. El pueblo siguió altercando con Dios a pesar de todo esto. Y llegó un momento cúlmine, que es cuando Moisés manda a los espías a reconocer la tierra. Estaban ahí de cerquita de lo que es el plan divino, a iniciar la conquista. Y los 12 espías que vuelven, 2, dicen: sí, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque fue mandato del Señor, Él estuvo con nosotros y va a seguir estando. Y 10 dijeron: no, olvídense, no, olvídense, no. Es más, fueron y, como decimos acá en la Argentina, le hicieron la cabeza al pueblo, al punto que el pueblo se rebela contra Dios. Y allí Dios dijo: basta. Y lo que era un plan para días terminó convirtiéndose en un circuito de 40 años, de giros y giros. Y hay una frase ahí, después de los espías, que Dios le dice: por cada día que estuvieron ustedes reconociendo la tierra, será un año donde van a ir, básicamente, parafraseando el texto, cumpliendo, pagando su iniquidad. Y los 10 espías murieron de plaga delante de Jehová. Y toda la generación que se rebeló pegó la vuelta, y el pueblo entero, y dieron vueltas 40 años hasta que murió esa generación. Dios los perdonó la vida en ese momento, pero los hizo dar vuelta y perdieron tiempo. La siguiente. Todos los que hemos creído tenemos un llamado de Dios. Ahora, ¿qué sucede si decido disputar, altercar mi llamado con Dios? Vamos un poquito a Hebreos capítulo 4 para ir finalizando. El escritor dice en el versículo 1 del capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y ese ellos que dice el escritor, si miramos el contexto, está hablando justamente del pueblo de Israel y de la travesía, la peregrinación en el desierto. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora el escritor hace un parate y dice: pero los que hemos creído
entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este versículo es tomado del Salmo 95, que es un salmo profético, y habla justamente de lo que pasó ahí en el desierto. Aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Saltamos al versículo 11 y dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Quiero pedirle que se coloque de pie. Quizás la palabra no es la que esperabas. Pero hay una necesidad inminente en nosotros de ponernos a cuenta con Dios. Y el escritor acá está diciendo: ojo, que no sea que por falta de fe o por desobediencia nos perdamos de entrar en ese reposo. Y el escritor está haciendo alusión justamente al pueblo de Israel y a cómo termina la historia de esa generación. No entraron. La pregunta que quiero hacerte en esta mañana es: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Será que por alguna razón no estamos dando vueltas en el desierto? Quizás por falta de fe. Usted sabe que la fe es la llave que nos da acceso a todo. Porque si yo no creo a Dios, no creo en Dios, en su palabra, en sus promesas, entonces no puedo ver todo lo que Dios tiene. Y a veces se nos pregunta: ¿y vos crees? Sí. Mira, ¿sabe dónde se nota si creemos o no? Y por eso es que Dios permite en Mara, en Horeb, cuando somos confrontados con nuestra naturaleza, con nuestro carácter, con nuestra persona. Pero ¿saben una cosa?
nos fuimos solos a ese lugar. Y siempre como personas creemos que somos conducidos y nos sentimos solos. Pero no es así, Dios está adelante, no te olvides. Él conduce. Sí. Y tanto en Mara como en Horeb, Dios está adelante. Dios está adelante, pastor. ¿Cuál es nuestra actitud como pueblo? ¿Vamos a altercar con Dios? Usted sabe, yo esto hablo no creyéndome exento. Y con pesar en el corazón le digo en serio, yo he altercado con Dios preguntando y rezongando de por qué me pasan las cosas que me pasan. No les aconsejo. Porque Dios siempre termina ganando. Pero sí le aconsejo que cuando le pasa eso, y yo lo aprendí a la mala, de ir a decir, Señor, mira, no sé lo que está pasando, pero tú me trajiste hasta acá. Entonces confío en ti. Es la canción que cantaban, la primera canción. Confío en ti. No temeré. ¿Puedes cantar el coro? ¿Puede ser? Yo quiero hacer una invitación en esta mañana a aquellos que están dispuestos a aceptar el desafío de unirse a las filas del pueblo de Dios. Para seguir el objetivo que Dios tiene. De aquellos que están dispuestos a entender de que, y disculpe pastor, no es el pastor el que marca el camino, sino que es Dios el que marca el camino. Que no hay que altercar con el pastor, no es necesario. Así como el pueblo lo hizo con Moisés, no es necesario. No hay que altercar con el pastor. Altercar con el pastor es altercar con Dios. ¿Por qué? Porque Él está siguiendo las instrucciones que el Supremo nos da. Adelante, hermano. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti, Jesús. Podés pasar adelante, a aceptar el desafío. El espacio está abierto. ¿Quiénes son esos valientes que van a decir, Señor, yo me voy a poner en la fila para servirte, sin cuestionarte? ¿Quiénes aceptan el desafío en el nombre de Jesús? ¿Quiénes? De ponerse delante del Señor a decir, Señor, yo quiero seguir tus pasos. ¿Quiénes?